¿Qué tal? ¿Cómo va? Y en este video vamos a estudiar el cálculo de las asíntotas de una función. Vamos a comenzar con la asíntota vertical. Cuando ocurre que el límite para x tendiendo a, siendo a un número, de f es infinito, más o menos infinito, decimos que la recta x igual a, que es una recta vertical, es una asíntota vertical de la función f. Cualesquiera de estas variantes sirve para afirmar que la recta x igual a es una asíntota vertical de la función. Miremos las dos primeras, decir que x tiende a, estamos significando que nos acercamos a por izquierda y por derecha. La función se puede ir a más o a menos infinito, eso es indistinto. Si pensamos en límites laterales, cuando x tiende a por la derecha o cuando x tiende a por la izquierda, o sea, cuando me acerco por derecha y por izquierda a, siempre y cuando el resultado sea más infinito o menos infinito, decimos que la recta x igual a es una asíntota vertical. ¿Qué significa más infinito o menos infinito? Simplemente una notación. Cuando digo que el límite con x tendiendo a por derecha de f es más infinito, como vemos en el dibujo, quiere decir que cuando me acerco a tanto como quiera, la función crece indefinidamente, supera cualquier valor prefijado. Podemos hacer la misma interpretación cuando x tiende a por izquierda. La función va decreciendo indefinidamente. Esto es lo que estamos viendo en este gráfico en particular. Vamos a GeoGebra. Por ejemplo, y igual a 1 dividido x al cuadrado. Podemos afirmar que la recta x igual a 0 es una asíntota vertical, en este caso coincide con el eje y. La función en 0 no está definida, 0 no pertenece al dominio de la función, pero puedo observar eso, que cuando me acerco tanto por izquierda como por derecha a 0, la función crece indefinidamente. El límite con x tendiendo a 0 de esta función en este caso es más infinito. Bien. Aquí tenemos un ejemplo concreto. Nos dan esta función, nos piden que obtengamos las asíntotas verticales. Lo primero que uno hace es determinar el dominio de la función. Son todos los reales menos el menos 1 y el 1, valores que anulan el denominador, como ustedes pueden comprobar. Y podemos decir que el límite con x tendiendo a 1 o con x tendiendo al menos 1 de f es infinito. Podemos hacer un análisis un poco más preciso, según que nos acerquemos a 1 por izquierda y por derecha, como en estos dos límites laterales, o que nos acerquemos a menos 1 también por izquierda y por derecha. Esto conviene hacerlo, y uno lo que hace en general es decir, por ejemplo, en el límite con x tendiendo a 1 por derecha, si le damos a x valores próximos a 1, cercanos a 1, pero mayores, 1,01, 1,001, esto por supuesto es totalmente práctico, vemos que el numerador tiende a 2, porque es 2 por 1 al cuadrado, por un número cercano a 1 al cuadrado, el denominador tiende a 0, pero 0, digamos, positivo, un número muy cercano a 0 positivo, por eso puedo afirmar que es más infinito el límite. De la misma manera, cuando nos acercamos a 1 por izquierda, valores menores que 1, pero cercanos, 0,99, 0,999, etc., vemos que el numerador también tiende a 2, el denominador tiende a 0, pero con valores negativos, por eso el límite es menos infinito. Hacemos el mismo razonamiento para estos dos límites, como para predecir cómo va a ser la gráfica, pero para eso tenemos GeoGebra, lógicamente, ¿no? Vamos entonces a ingresar esta función, 2x potencia 2 dividido x al cuadrado menos 1. Efectivamente comprobamos que las rectas x igual a 1 y x igual a menos 1 son las dos asíntotas verticales de la función. Cuando me acerco a 1, la función se va acercando
a la asíntota, es lo que observamos siempre, ¿no? Que la curva tiende a pegarse a esa recta, tiende a pegarse. Esto está dicho vulgarmente, entiéndase bien. La interpretación es que cuando me acerco a ese valor, la función crece o decrece indefinidamente según el caso. Vamos a otro ejemplo. La consigna es obtener las asíntotas verticales de esta función. También tenemos una función racional fraccionaria como en el caso anterior. El dominio, como ustedes pueden apreciar, son los reales menos el menos 3 y el 3, valores que anulan el denominador. Cuando hacemos el límite con x tendiendo a 3 de la función, tenemos un cociente de infinitésimos, tiende a la forma 0 sobre 0, como ustedes pueden comprobar si hacemos la sustitución. Reemplazamos a x por 3. Recuerden el concepto de límite, lo que importa es lo que ocurre en un entorno reducido de 3, no justo en 3. Salvamos la indeterminación, es decir, factoreamos el denominador, simplificamos y me queda que este límite efectivamente es un sexto. En x igual a 3 no tengo asíntota vertical, el límite tenía que ser infinito, más o menos infinito. Si hacemos el límite con x tendiendo a menos 3, podemos comprobar que el numerador tiende a menos 6, el denominador tiende a 0, con lo cual ese límite sí va a ser infinito, más o menos infinito según como analicemos la tendencia, en un entorno de menos 3, con valores mayores que menos 3, si nos acercamos por derecha, o con valores menores que menos 3, si nos acercamos por izquierda. Vamos a corroborar en GeoGebra este gráfico. Vamos a ingresar entonces la función, borramos las otras. Tenemos x menos 3 dividido x al cuadrado menos 9. Efectivamente, en x igual a menos 3 tenemos la única asíntota vertical. Comprobamos que el límite cuando x tiende a menos 3 por derecha es más infinito, cuando x tiende a menos 3 por izquierda es menos infinito. GeoGebra no me muestra un punto de discontinuidad. El punto en realidad tiene coordenadas 3, un sexto. Este punto nosotros lo estamos marcando deliberadamente para que se vea. Y lo indicamos así, porque ahí la función no existe. 3 no pertenece al dominio. Sin embargo, la tendencia es un sexto. Cuando x se acerca a 3, las imágenes se van a acercar a un sexto. Podemos escribir la recta igual a un sexto, ¿no? Para que comprobemos la tendencia. Cuidado, esta no es la asíntota horizontal, no se confundan con eso. Simplemente graficamos esta recta para ver la tendencia. Cuando nos acercamos a 3 por izquierda y derecha, las imágenes se acercan a un sexto. Pero en 3 no tenemos imagen. Tenemos esta función, logaritmo de x menos 1. El límite cuando x tiende a 1 por derecha. Y el dominio de esta función es este intervalo, desde 1 abierto hasta más infinito. Recordemos que el argumento del logaritmo debe ser positivo. Por eso tiene sentido calcular este límite, no este otro, porque por izquierda no tenemos función. Y en las funciones trascendentes conviene siempre ver el gráfico. Vamos a graficar el logaritmo de x menos 1. Vamos a borrar estas otras. Si no, se nos complica con el comando de la grabación. Y la escribimos como corresponde. Era entonces el logaritmo natural, logaritmo neperiano, de x menos 1. Ahí estamos. Efectivamente, la recta x igual a 1 es la asíntota vertical. Es muy importante que utilicemos un graficador para ver qué es lo que ocurre. Que si me acerco a 1, en este caso por derecha, la función decrece indefinidamente. Se va pegando a la asíntota sin tocarla, obviamente.
Tenemos aquí otro ejemplo, la función cotangente. Podemos hacer un análisis detallado de lo que ocurre en un entorno de cero. En cero tenemos un problema. En realidad tenemos que excluir del dominio de esta función los valores que anulan el seno, porque la cotangente de x equivale al coseno de x dividido el seno de x. Recuerden que el seno se anula para valores enteros de pi. Tenemos infinitas asíntotas verticales. Vamos a aprovechar GeoGebra para hacer la gráfica. Aquí ingresamos entonces la función. Si ustedes no recuerdan el comando, pueden googlearlo y buscar. Si no, ingresan coseno dividido seno y ahí van a graficar entonces la cotangente. Vamos a cambiar la escala para que podamos ver bien en fracciones de pi qué es lo que ocurre. Aquí estamos. Vamos a poner, por ejemplo, pi sobre 2. Y ahí vemos que en los valores enteros de pi tenemos efectivamente las asíntotas verticales. Aquí lo analizamos en un entorno de cero. Vemos que cuando x tendía a 0 por derecha, vamos a borrar esta, la función se iba a más infinito, por izquierda a menos infinito. Eso ustedes lo pueden comprobar perfectamente bien. O sea que aquí tenemos las asíntotas verticales. Estamos dando ejemplos simplemente de funciones trascendentes. Con las racionales fraccionarias, como hemos visto anteriormente, es cuestión de ver los valores que anulan solo el denominador. Bien, vamos a definir ahora la asíntota horizontal. Aquí es otra la situación. Cuando tenemos el límite para x tendiendo a infinito, y ese límite me da un número, ahí decimos que la recta igual a ese número, que es una recta horizontal, es la asíntota horizontal de la función. O sea, así como en el caso anterior, teníamos que ver qué valores hacían que el límite fuera infinito, buscar todos los valores para encontrar todas las asíntotas verticales. Aquí lo que tengo que hacer es armar el límite para x tendiendo a infinito, más o menos infinito, y ver si ese límite me da por resultado un número, si ese límite es finito. Hay que ver bien esto y detenerse a pensar. Límite con x tendiendo a más infinito, límite con x tendiendo a menos infinito. Esto me está indicando una tendencia, pero para los valores de x crecientes o decrecientes, pero valores grandes. Esto lo estamos diciendo de manera muy vulgar, pero el objetivo es que entendamos el concepto. Es decir, yo estoy buscando rectas a las cuales la función se va a ir pegando, pero muy lejos del origen de coordenadas. Aquí estamos hablando de que x crece indefinidamente o que x decrece indefinidamente. Y concretamente, para x tendiendo a más infinito, la curva se pega a esta recta horizontal, P1 igual a B1, o bien, para x tendiendo a menos infinito, la función se va a ir pegando, va a ir tendiendo a pegarse a la recta horizontal igual a B2. Vamos a verlo con ejemplos. La consigna es obtener la asíntota horizontal de esta función, la misma que trabajamos en el primer ejemplo. Lo único que tenemos que hacer el límite con x tendiendo a infinito. Podemos hacer las dos variantes, cuando x tiende a más infinito o menos infinito. Vamos a llegar al mismo resultado, son cocientes de polinomios. En realidad aquí tenemos una indeterminación tipo infinito dividido infinito o cociente de infinitos. Ustedes ya conocen la estrategia para resolver. Como son polinomios del mismo grado, me da una constante que se obtiene dividiendo los coeficientes principales del polinomio numerador y el polinomio denominador. Y efectivamente, la recta igual a 2 va a ser la asíntota horizontal. Como aquí lo estamos indicando, debemos calcular el límite para x tendiendo a más infinito y x tendiendo a menos infinito. En el caso de polinomios, como hemos dicho, siempre da el mismo resultado. En otras funciones puede no ocurrir. Ya lo tenemos graficado esto en GeoGebra.
Ah, no, lo borramos. Bueno, no importa. Lo volvemos a ingresar. Era 2x al cuadrado dividido x potencia 2 menos 1. Habíamos graficado las asíntotas verticales. Bueno, dejamos la escala así como está, porque nos interesa ahora la horizontal. Si hacemos y igual a 2, efectivamente, vemos el comportamiento de la función para x muy grandes. Vemos que la curva se va a ir pegando a la recta y igual a 2, tanto para valores de x crecientes muy grandes o decrecientes. Esa es la interpretación de la asíntota horizontal. Podemos ver otros ejemplos, también con funciones trascendentes. Esta función conocida por ustedes, la exponencial de base e. Tenemos que el límite cuando x tiende a menos infinito es 0. Esto es para verlo en GeoGebra, sin pensar demasiado. Graficamos la función igual a y a la x. Vemos que efectivamente cuando x tiende a menos infinito, la función se acerca a 0. Cuidado, porque cuando x tiende a más infinito, la función crece. Ahí el límite es infinito. La idea de encontrar la asíntota horizontal es que ese límite me dé un número. En eso tenemos que tener cuidado. Aquí no es lo mismo hacer tender x a más infinito que a menos infinito, pero la recta y igual a 0, que es el eje x, es efectivamente la asíntota horizontal. Tenemos la función arco tangente, la inversa de la tangente, que ya la vamos a graficar también, aprovechando que tenemos GeoGebra. Ingresamos entonces igual arco tangente de x. Y comprobamos que efectivamente, si ponemos igual a pi sobre 2 e igual a menos pi sobre 2, ahí tenemos las asíntotas horizontales. Cuando x tiende a más infinito, la función tiende a pi sobre 2, y cuando x tiende a menos infinito, tiende a menos pi sobre 2. Eso ustedes lo pueden comprobar perfectamente bien. Aquí habría que colocar las unidades, bueno, es 1,57 aproximadamente. Aquí los minutos vuelan, así que no vamos a perder tiempo con eso. Eso ustedes después lo pueden comprobar tranquilos. Y tenemos un ejemplo más del límite cuando x tiende a más infinito de la función logarítmica. Aquí no hay asíntota horizontal porque esperamos tener un número aquí para poder afirmar que existe asíntota. Es la función logarítmica que ustedes conocen, igual a logaritmo natural de x. Ahí la tenemos. Vamos a borrar las otras que joroban. Y nos queda efectivamente, borramos estas, y nos queda la función logarítmica que efectivamente cuando x tiende a más infinito, aunque parezca que no, crece. Ojo, cuando uno ve el gráfico de la función, puede conjeturar en forma errónea. Uno podría decir, con esto que está mirando acá, bueno, mira, se acerca a 3. La recta y igual a 3 es la asíntota horizontal. Eso es mentira, porque la atraviesa. Por eso es muy importante el cálculo. A veces cuando uno, no a veces, muchas veces, ¿no? Casi siempre, cuando uno ve un gráfico, uno tiene que corroborar lo que ve con el cálculo. Esto es muy importante. Quiero reiterar esto. Inclusive si uno lo ve en otra escala, también podría afirmar otra tendencia, ¿no? Uno dice, bueno, mira, la función se acerca a 4. ¿Ven? Y eso es mentira. La recta y igual a 4 no es la asíntota horizontal. En algún momento lo va a atravesar. Esta función no tiene asíntota horizontal. Esto es muy importante que lo vean con detenimiento. Bueno, podemos afirmar que las funciones polinómicas no tienen asíntotas, eso ustedes lo pueden comprobar perfectamente bien, porque no hay ningún valor tal que el límite me dé infinito, pensando en asíntotas verticales. No existe un número real que el límite me dé infinito, si tenemos un polinomio.
Y cuando hacemos el límite con x tendiendo a infinito, más o menos infinito de un polinomio, siempre da infinito. Por eso las funciones polinómicas no tienen asíntotas. Podemos hacer otros gráficos de funciones ya un poco más rebuscadas, si ustedes quieren. E a la 1 sobre x. El análisis es muy sencillo. La tendencia a 0 por izquierda y por derecha tiene sus cuestiones, porque cuando yo me acerco a 0 por derecha son valores positivos, cuando me acerco por izquierda son valores negativos. Esta función en 0 no está definida, claramente se ve porque tengo un denominador, pero cuando x tiende a 0 por derecha, vemos que el exponente va siendo un número muy grande. 1 dividido en un número cada vez más chico positivo es un número muy grande, por eso este límite es infinito. Cuando x tiende a 0 por izquierda, tengo e elevado a un número muy grande pero negativo, con lo cual este límite es 0. Es importante que nos acostumbremos a hacer este análisis, porque aquí no tenemos una receta, no tenemos un procedimiento para calcular, simplemente hacer esta tendencia, pensar en valores próximos, pero es muy importante que hagamos el gráfico para corroborar esto que acabamos de decir, ¿no? Tenemos la función e elevado a la 1 sobre x. Acabamos de ver que cuando x tiende a 0 por derecha, me da más infinito, la función crece indefinidamente. Cuando x tiende a 0 por izquierda, la función se acerca a 0. En 0, GeoGebra no me lo muestra, pero tendríamos aquí un agujero. De la misma manera, si pensamos en otro límite, el límite cuando x tiende a más infinito, por ejemplo, la función se acerca a 1, el límite este es igual a 1. Cuando x tiende a menos infinito también, pensemos que el exponente cuando x crece o decrece, me queda un número cercano a 0. E elevado a un número cercano a 0 es prácticamente 1, por eso puedo escribir aquí 1, y lo puedo comprobar en GeoGebra. Fíjense que efectivamente la recta y igual a 1 es la asíntota horizontal. La recta x igual a 0 es la asíntota vertical, Esto creo que no lo dijimos. La recta x igual a 0 es la asíntota vertical. A pesar de que tengo tendencia solo por derecha, podemos afirmar esto. Bien. Un último ejemplo, antes de pasar a la asíntota oblicua, tenemos esta otra función, 1 sobre el logaritmo de x. Cuidado cuando escribimos el dominio. Por un lado tenemos que pensar en la existencia del logaritmo. El argumento tiene que ser un número positivo. Por eso el dominio va a ser de 0 a más infinito en un principio. Pero tenemos que quitar el 1. ¿Por qué razón? Con el 1 no tenemos problema en la existencia del logaritmo. Lo que pasa es que el logaritmo de 1 es 0. Entonces, cuando x vale 1, tenemos un 0 como denominador. Por eso en el dominio, al 0 más infinito, le quitamos el 1. Esta es una diferencia de conjuntos. O bien escribimos el dominio de esta manera, de la forma que más les guste. Y si hacemos estos límites, cuando x tiende a 1 por derecha o a 1 por izquierda, el límite me va a dar infinito. Tenemos que pensar lo mismo en el logaritmo. Cuando tenemos valores próximos a 1, tenemos 1 dividido un número cercano a 0 pero positivo, por eso me da más infinito. Cuando tenemos x tendiendo a 1 por izquierda, el logaritmo es un número muy chico pero negativo, por eso podemos escribir aquí menos infinito. Recuerden que esto es una notación, nada más ni nada menos. Y por otra parte, cuando hacemos el límite con x tendiendo a 0 solo por derecha, por el dominio de la función, está definida de 0 más infinito menos el 1, no tenemos función en la izquierda de 0, pero justamente cuando yo me acerco a 0 por derecha, el logaritmo toma valores muy grandes, negativos, y 1 dividido en un número muy grande, sea positivo o negativo,
efectivamente ese límite va a ser 0. No estamos siendo muy precisos en el vocabulario. El objetivo es que ustedes vayan adquiriendo el hábito de hacer estas cuentas y de poder escribir el resultado de un límite donde no tenemos justamente estrategia de cálculo. Simplemente hacer ese análisis y la última palabra, en este caso la tiene la comprobación que podemos hacer en GeoGebra. Ahí tenemos entonces la función 1 sobre logaritmo de x. Vamos a borrar las otras. Se nos superpone aquí el control de la grabación. A ver. Ahora podemos borrar esta. Y aquí tenemos efectivamente lo que estamos diciendo, ¿no? Sería conveniente cambiar la vista gráfica, sobre todo en el eje X, volver a las unidades como corresponde y tenemos que la recta X igual a 1, como acabamos de ver, es la asíntota vertical, sin dudas, porque el límite con X tendiendo a 1 es más infinito o menos infinito, según el caso, y podemos también afirmar que la recta igual a 0, bueno, vamos a graficarla, aunque sabemos que es el eje X, es efectivamente la asíntota vertical, la asíntota horizontal, digo bien. Fijémonos que cuando X tiende a más infinito, la función se acerca a 0. No hacemos la tendencia a menos infinito porque no tenemos gráfica desde 0 hacia menos infinito. Es muy importante que vean los gráficos en GeoGebra o en cualquier otro graficador que a ustedes les guste. Veamos ahora el cálculo de la asíntota oblicua. Vamos a proponer entonces una función lineal, pendiente m, ordenada al origen b. La idea es que la curva se va a ir acercando a esa recta cuando x tiende a infinito, sea más o menos infinito. En este caso, el que está dibujado es cuando x tiende a más infinito. Pensamos en que esta diferencia es un número epsilon que va a tender a 0 cuando ocurre esto. Es decir, la diferencia se va a hacer 0 a medida que x crezca. Repito, la curva se va a ir queriendo pegar a la recta, sin cortarla, por supuesto. Entonces escribimos esto de esta manera. No es muy riguroso, pero sirve para entender de dónde viene la fórmula de cálculo. Hacemos entonces f de x menos m por x menos b igual a epsilon. Quitamos aquí este paréntesis precedido por signo menos. Pasamos estos dos términos al segundo miembro. Me queda f de x igual a mx más b más epsilon. Dividimos ambos miembros por x, distribuimos la x en el segundo miembro. Tomamos límite para x tendiendo a infinito. Me queda en el primer miembro el límite con x tendiendo a infinito de f de x sobre x. En el segundo miembro el límite de una suma es la suma de los límites. En este primer límite, que es infinito sobre infinito, dividimos por la mayor potencia de x, como ustedes recuerdan. Me queda m. Estos dos límites son 0 porque tengo el límite de una constante dividido un número que crece indefinidamente, luego es 0. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Epsilon es un número prácticamente nulo, dividido un número muy grande, 0. El límite de una constante es la misma constante, con lo cual aquí sale la fórmula para calcular la pendiente. Si este límite me da un número, ese número es la pendiente de la recta que estoy buscando. Yo estoy buscando la asíntota oblicua, que tiene una pendiente m y una ordenada al origen b. Esta es la fórmula para el cálculo de la pendiente. Partiendo nuevamente de esta igualdad, que ya sabemos de dónde sale, esto ya lo conocemos. Fíjense que ahora hacemos un despeje diferente. Dejamos en el primer miembro m por x, pasamos b al segundo miembro. Luego tomamos límite en ambos miembros. Me queda el límite con x tendiendo a infinito de f de x menos m por x. Del otro lado, en el segundo miembro, tengo el límite con x tendiendo a infinito de b más epsilon. Es el límite de una suma, la suma de los límites. Esto es una constante.
Mientras que aquí el límite con x tendiendo a infinito de epsilon es 0, como lo estamos viendo aquí, esto es lo que postulamos. O sea que efectivamente, como aquí en el segundo miembro me queda b, y b es la ordenada al origen, aquí salió la fórmula para su cálculo. Entonces tenemos que recordar dos fórmulas, para el cálculo de la pendiente y para el cálculo de la ordenada al origen. Estos límites, por supuesto, tienen que ser finitos, porque tanto m como b son números reales. Lo vemos directamente con un ejemplo. Tenemos esta función racional fraccionaria, en x igual a 2 no está definida. Podemos corroborar que hay una asíntota vertical, con lo que ya vimos anteriormente. Si estamos buscando asíntotas y hacemos el límite para x tendiendo a infinito, ese límite nos da infinito, es un cociente de polinomios, es una indeterminación tipo infinito sobre infinito, pero el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, por eso este límite da infinito. Y buscamos asíntota oblicua. En el caso de funciones racionales fraccionarias, siempre va a haber asíntota oblicua cuando el grado del numerador supere en una unidad al grado del denominador. Eso siempre va a ocurrir. ¿Qué hacemos? Aplicamos las fórmulas. Pónganle pausa al video, comprueben las operaciones. Vamos un poco rápido porque los minutos vuelan. Tenemos que resolver este límite con x tendiendo a infinito de la función dividido x. Armamos esta nueva función. Aquí tenemos la función como viene dada dividido x. Es como multiplicar por 1 sobre x. Hacemos las operaciones. Aquí hay una distributiva de un producto respecto de la suma en el denominador. Nos queda un límite que podemos resolver a ojímetro, como decimos nosotros vulgarmente, porque son polinomios de igual grado, es infinito sobre infinito, es el cociente de los coeficientes principales, o sea que este límite da 2. Ya tenemos entonces la pendiente de la asíntota oblicua, nos falta la ordenada al origen. Vamos a la fórmula, fíjense que para el cálculo de b necesitamos el cálculo de m, haber calculado m primero. O sea que una vez que tenemos el valor de m, una vez que hicimos primero m, lo calculamos, vamos a necesitar ese número que obtuvimos para el cálculo de b. Aquí obtuvimos que m es 2, luego b va a ser entonces el resultado de este límite. Tengo que hacer primero esta operación, esta resta, la función como viene dada menos 2, que es la pendiente por x. Aquí tengo una resta de expresiones fraccionarias, algebraicas. Fíjense que acá siempre va a quedar un menos. Cuando hagamos la distributiva tenemos que tener cuidado de no cometer errores. Y llegamos, como ustedes pueden comprobar, aplicando la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, etcétera, etcétera, a que este límite efectivamente es 3. Con lo cual la asíntota oblicua va a ser la recta igual a 2x más 3. La pendiente que calculamos primero era 2 y la ordenada al origen que acabamos de calcular es efectivamente 3. Son funciones polinómicas, o sea que no hace falta el cálculo de x o para x tendiendo a menos infinito. Eso lo podemos inclusive corroborar con el gráfico. Vamos a graficar esta función en GeoGebra. Tenemos que ingresarla bien, aquí va paréntesis, sobre x menos 2 era. Ahí está. Vamos a borrar la otra. Muchísimo cuidado cuando trabajamos con el graficador. Vamos a quitar estas que molestan. Y decía que tenemos que tener cuidado porque pareciera que esta función racional fraccionaria tuviese como gráfica esta curva solamente, pero aquí aparece la otra parte de la función. Cuidado con esto.
podemos corroborar que hay una asíntota vertical en x igual a 2, pero vamos a ingresar la asíntota oblicua que calculamos. Ahí comprobamos efectivamente la tendencia. Cuando x crece, la curva tiende a pegarse a la asíntota. Cuando x tiende a más infinito, lo mismo ocurre con x tendiendo a menos infinito. O sea que efectivamente comprobamos lo que calculamos en el graficador. Y una alternativa para el cálculo de la asíntota oblicua, cuando tenemos una función racional fraccionaria que existe siempre y cuando el grado del numerador supere en una unidad al grado del denominador, consiste en justamente hacer la división de los polinomios, como estamos viendo aquí. Haciendo la división, tenemos que el dividendo equivale al producto del divisor y el cociente más el resto, el algoritmo de la división que ustedes conocen. Dividimos ambos miembros por x menos 2 para que aquí me quede la función. Y efectivamente, cuando distribuimos el denominador y cancelamos, porque x nunca toma el valor 2, el 2 no pertenece al dominio, me queda aquí efectivamente la ecuación de la asíntota oblicua. Igual que el cálculo que hicimos anteriormente, pero mucho más rápido. Esto nos sirve cuando nos piden, por ejemplo, las asíntotas oblicuas de esta función. Aquí tenemos una función irracional, en el radicando hay un trinomio de segundo grado, tiene que ser mayor o igual a 0 para que exista la raíz cuadrada. Ustedes pueden resolver la inecuación. Tenemos esta unión de intervalos como solución, este es el dominio, y tenemos que calcular pendiente y ordenada al origen. La pendiente la obtenemos con la fórmula, fíjense que me queda la función dividido x, indeterminación tipo infinito sobre infinito, cociente de infinitos, dividimos por la mayor potencia de x. Tenemos que pensar que aquí vamos a introducir x en el radical, con lo cual dividimos numerador y denominador por el módulo de x. El módulo de x va a ser igual a x. Cuando x tiende a más infinito, estamos en números positivos. Por eso aquí me queda x al cuadrado. Cuidado con esto es fundamental. Aquí me queda x sobre x, en el denominador me queda 1, por eso escribimos la raíz directamente. Y luego hacemos el paso al límite. Una vez que apliqué esta estrategia que ya se estudió, con esta salvedad, póngale pausa al video y después compruébenlo, que es lo que corresponde hacer, efectivamente me queda que este límite da por resultado 1, porque estos dos términos, cuando x tiende a infinito, tienden a 0. Una vez que obtuve el valor de m, lo ingreso en esta fórmula para el cálculo de b. Me va a quedar esta expresión. Es una suma de infinitos de distintos signos, una indeterminación. Multiplicamos y dividimos por el conjugado. Hacemos las operaciones. Me queda infinito sobre infinito, cociente de infinitos. Procedemos en forma totalmente análoga. Divido por x a la 1, en este caso módulo, por idéntica razón, porque después hay que introducirlo en la raíz. Bueno, ustedes le ponen pausa al video y ven cada uno de los cálculos que hicimos. Y llegamos en definitiva a que este límite da por resultado menos 1. Con lo cual la asíntota oblicua para x tendiendo a más infinito es esta recta igual a x menos 1. Tenemos que volver a calcular la pendiente y la ordenada al origen cuando x tiende a menos infinito, porque vamos a tener otra asíntota, ahora lo vamos a comprobar. Armamos la función de nuevo, dividimos por la mayor potencia de x, tomado el módulo porque debemos introducirlo en la raíz, pero cuando x tiende a menos infinito, como x son valores negativos, el módulo de x es menos x. Por eso aquí me queda un menos 1 en el denominador, que lo pusimos aquí. Tengo que tener cuidado de que este menos no desaparezca. Resolvemos el límite de la misma manera y efectivamente vamos a tener por resultado menos 1. Recordemos, aquí teníamos una indeterminación tipo infinito sobre infinito. Por eso
dividimos por la mayor potencia de x. Para el cálculo de b, con este valor de m que ingresamos, llegamos a esta expresión. Cuando x tiende a menos infinito también es una suma de infinitos de distinto signo. Esto lo tengo que comprobar, sobre todo aquí, que puede ser confuso. Aquí el radicando tiende a más infinito y por ende la raíz a más infinito, y más x tiende a menos infinito. La misma estrategia. Luego me queda indeterminación tipo infinito sobre infinito. Dividimos numerador y denominador por el módulo de x. Distribuimos, etcétera, etcétera. Y podemos comprobar que efectivamente ese límite da 1. Con lo cual la asíntota oblicua va a ser la recta igual a menos x más 1. Entonces, en esta función tenemos dos asíntotas oblicuas. Igual a x menos 1, para x tendiendo más infinito hacia la derecha, e igual a menos x más 1 por la izquierda, cuando x tiende a menos infinito. Vamos a hacer el gráfico en GeoGebra para corroborar lo que calculamos. Entonces tenemos la función raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2x menos 3. Vamos a borrar estas que no nos sirven. Esta es la función. Y vamos a ingresar las ecuaciones de las asíntotas oblicuas. Una era igual a x menos 1 y la otra igual a menos x más 1. Efectivamente podemos comprobar que cuando x tiende a más infinito la curva se va a acercar a esta recta de pendiente 1 y ordenada al origen menos 1, y cuando x tiende a menos infinito la curva se va a ir acercando a esta recta de pendiente menos 1 y ordenada al origen 1. Es muy importante que hagamos la verificación con el graficador. Recuerden, como decimos siempre, es muy importante que vayan al libro de texto, lean la teoría, vean los ejemplos resueltos. Es importante que conozcamos los fundamentos. También es importante practicar y hacer las consultas. Hasta el próximo video. Chao.